¿Sabías que el Liverpool no está en Inglaterra? Pásale, güerita, pásale. ¿Qué le damos? Está aquí en la Ciudad de México. Debo de saberlo, porque yo soy de Liverpool. Y jamás pensé ver un pedazo de Anfield aquí en México. Y he conocido hasta el presidente del club de fans de Beatles México. Liverpool es una de las ciudades más reconocidas del mundo. Yo crecí ahí y jamás me imaginé esta extraña conexión entre los Beatles, México y Liverpool. Porque hoy en este capítulo vamos a ver los cientos de hinchas mexicanos de Liverpool que ven los partidos juntos cada semana. El super fan mexicano de los Beatles con más de 500,000 artículos en su tienda, que tiene 33 años llevando a mexicanos a la ciudad de Liverpool y hasta organiza festivales dedicados al Fab Four aquí en la Ciudad de México. Conocimos a otro liverpudliano, Tim, para que me dé un corte de su barbería y después comemos adivina en dónde. Liverpool es parte de mi vida. Y aprendimos por qué los de Liverpool abucheamos al himno nacional de Inglaterra. Y contar esa historia es algo muy difícil para mí, pero es una historia que se debe de contar. Yo soy el Chela Inglés, acompáñame a Liverpool sin salir de la Ciudad de México. Yo soy Martín el Chela Inglés. Entonces, ¿cómo hago? Así, pero no corto, ¿no? Acá de ese lado. Así que dale de acá si quieres. Pega un poquito más de cuchillo si quieres, sin problema. Eso de ahí. Pásale, güerita, pásale. Tacos La Chula cae de Liverpool. Para viajar a Liverpool sin salir de la Ciudad de México. Con chile, perdón, solo traigo el chile güero el día de hoy. ¿Sabías que Liverpool no está en Inglaterra? Así, justo como los tacos de Liverpool, Inglaterra. Vamos a probarlo. Hay que sacar la copia, amigas. Hay que sacar la copia. Qué rico tacos. Muy bueno, ¿eh? Tacos La Chula, cae Liverpool. Liverpool es pasión pura por el fútbol. No por nada somos el club más exitoso del país. Why are you laughing for? What, Chris, why are you laughing for? But I'm being serious. I'm being serious. Nunca imaginé encontrar la pasión que tenemos allá, miles de kilómetros de lejos. Pero aquí está. ¡Confía en el proceso, pendejo! Cosa más inglés que ver la Liga Premier. Y aquí en la Ciudad de México cada equipo tiene su sede, cada equipo tiene su lugar. Ya vimos Arsenal, Man City que están ahí en The Duke, pero el Mighty Liverpool, aquí tenemos nuestra sede en Luguti, Roma Sur. Es un partido muy importante el día de hoy porque es el 1 de la Liga Liverpool en contra del número 2 Man City. Así que vamos a entrarle. Ya estamos aquí con Osvaldo, aquí en Luguti. Osvaldo, un placer para estar aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, aquí. ¿Todo bien? Muchas gracias. Muy emocionado para hoy. Claro, por supuesto, estaba esperando este juego toda la semana. Pues más que nada espero que ganemos hoy, porque si ganamos hoy estamos a 11 puntos y muy posiblemente tengamos no la liga ganada, sino llevar mucha ventaja. La neta sí, la neta sí. Oye, pero cuéntanos, ¿por qué vienen aquí tantos fans de Liverpool? Bueno, a Luguti. Pues sencillo, tengo 2 años viniendo aquí. Entonces la primera vez que vine fue en una final de Copa de la Liga contra el Chelsea, que quedaron 11-10. Ah, sí. Entonces esa fue la primera vez, y la primera vez que yo conocí este lugar fue el del juego contra Barcelona. Ya lo había visto en Facebook y me daba curiosidad de venir. ¿Por qué te llama tanto la atención, Liverpool? Bueno, en sí yo le voy a Liverpool desde que tengo 7 años. Nadie me lo inculcó. Sin embargo, mi papá jugaba en un equipo llamado Porto que usaba la camisa de Liverpool. Entonces desde ahí me empezó a llamar la atención. Tanto el Iberbeer, tortas de Shankly, ¿qué más? Las velitas o las antorchas. Entonces fue algo que me llamó mucho la atención. También llegué a jugar en videojuegos y usaba el Liverpool. Ah, claro. Steven Gerrard me tocó.
Tocó el Niño Torres, que fue de mis primeros ídolos que al final de cuentas se cayeron. Jamie Carragher, Lucas Leiva, si no me recuerdo, ¿quién más? A ver, Glenn Johnson, Pepe Reina. Oye, y antes que estuvimos grabando, estuvimos hablando de camisas y tú ubicabas casi cada de los camisas de cada año. ¿Qué año naciste? Yo soy 2002. O sea, 20 años antes que naciste, conoces la playera. Sí. Pues tú realmente eres extremadamente fan de Liverpool. Sí, demasiado. Y tal vez hay más que yo, pero sí. ¿Cómo pasó eso? Pues bueno, porque pues es como le comento, yo empecé a ir al Liverpool porque cuentas sin que nadie me implicara. Pero así que yo empecé a investigar quiénes eran los ídolos, quiénes eran los jugadores. Por ejemplo, si me preguntas uno de mis jugadores favoritos en la historia del Liverpool, Sí, a ver. cualquiera diría Steven Gerrard. Sí, también me gusta mucho Steven Gerrard, pero para mí el mejor jugador de la historia del Liverpool es Kenny Dalglish. King Kenny, Sí. eso. Sí, es mi favorito aquí. Y ser un histórico, ser alguien que de verdad sienta la camisa del Liverpool. Y sabe que es lo mejor, que también viene de Celtic. Entonces lo disfruto más aquí en Kenia. Es jugador que fue campeón con el equipo, siendo entrenador y jugador. Sí, claro. Entonces prácticamente es el histórico, el indicado. La neta, sí, increíble. Y si hablamos de goleadores, Ian Rush es mi favorito. Si son fanáticos del fútbol, les recomiendo venir a Legutía a ver a los partidos de Liverpool, porque son muy intensos. La gente y el ambiente aquí es magnífico. Y aquí estamos con James. James, ¿de dónde eres? Soy de Inglaterra. ¿De qué parte? Yo soy de Londres, pero ya llevo 2 años viviendo acá en México. Mira, ¿y qué tal tu experiencia aquí en México? Bien, ya es mi hogar. Como estoy bien cómodo acá, tengo mi trabajo, tengo mi pareja, perito, no sé, estoy bien contento acá y no puedo pensar en regresar a Inglaterra, la neta. No, yo tampoco. Sí, nos atrapó. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy un director en una secundaria en Gustavo Madero, en el norte de la ciudad. Mira, qué Sí, padre, sí. qué padre. ¿Y ahí les enseñas del fútbol o qué enseñas? No, pues obviamente, no, ojalá. No, soy muy malo. Apoyo el fútbol, pero no juego para nada. No, pero sí, pues mire, yo di clases de inglés y también ciencias en inglés, pero los chicos, obviamente, es México, le encanta el fútbol, entonces está chido practicar con ellos. Jugamos contra Real Madrid hace unos días, la mitad de la escuela es Barça y Madrid, como tú sabes, ¿no? En México, Sí, entonces claro. estuvo chido por fin ganarles, ¿no? Porque pues Liverpool, ¿no? Unos años malos como contra ellos, pero sí, contra los alumnos está muy padre el ambiente, sí. Muy bueno. Oye, y cuéntanos de aquí, de Luguti. O sea, somos 40, 50 personas. Más que 60 personas, ¿no? Algo así. Pues Legutía es donde vemos los partidos de Liverpool, como en un horario decente. A veces es muy temprano, 6 de la mañana, obviamente no. Pero sí es como hoy, partido grande contra City, 10 de la mañana. Vemos los partidos, está muy chido. Siempre vemos mucha gente, estamos cantando las canciones y está muy padre porque yo soy súper fan de Liverpool, adicto, pero ya tengo mi vida acá. Sí. Pero yo puedo como sentirse como el ambiente, el padre de que es como ser fan de Liverpool. Y todas esas personas acá no son como fan de modo, o sea, realmente le van al Liverpool. Sí, No sé, he yo visto. siento que estoy en Liverpool, pero acá en Ciudad de México. Sí, porque estaba hablando con Osvaldo antes y me estaba preguntando de mi camisa favorita. Este güey conoce a la playera, sí, pero sí, así, sí, o el sí. 87. Él Y luego es dice, no, enciclopédica pero de ese es el Liverpool, 88. Sí. Es muy padre tomar una chela acá. Y algo muy padre es que tenemos como mucho como contacto con toda la comunidad de fans de Liverpool en toda Latinoamérica. Ellos nos han invitado, yo he ido a El Salvador, a Nicaragua, Guatemala, a ver los partidos con ellos y todo vino de entonces la verdad es gran parte de mi vida y sí, me encanta México. Lo que a mí me encanta, o sea, yo que soy de cerca de Liverpool, o sea, la mayoría de la gente aquí son súper fanáticos, Sí, aunque nunca ni han ido a Liverpool. Me impresiona mucho, me da mucho orgullo, de hecho. Es la identidad
identidad, ¿no? De ser fan de Liverpool, que no es solo como le va a un equipo. Cualquier como fan, cualquier persona puede hacer pero siento que el Liverpool como club es diferente, como nos une, hay valores, es política también, hay muchas cosas, entonces yo creo que por eso como trae muchos fans, aunque sí, no han tenido como ni un paso en la ciudad, ni un paso en Inglaterra. Está padrísimo eso. Oye, y tú también estás involucrado en el podcast Mexico, ¿no? Sí, así es. A ver, cuéntanos un poco de eso. Pues eso fue ¿Qué es Mexico? Sí, pues lo que nos dimos cuenta es, platicamos del equipo, del juego todo el tiempo y pensamos, pues, ¿por qué no nos graba? Ya es como el modo, ¿no? Hacer canal de YouTube. Tú, felicidades al tuyo, estoy viendo tus videos. Pero sí, pensamos hacer lo mismo. Espero que todas las personas que están viendo como tus videos pueden pasar el día. Y si no fan del Liverpool, tal vez los podemos convertir, porque la verdad la pasamos muy padre. Sí. Sí, vénganse aquí a ver los partidos y te vamos a convertir en fan de Liverpool. ¿Y por qué estamos haciendo Rickrolling si ya no estamos en los memes de 2008? Pues porque Rick Astley, Merseyside, es como el Estado de México equivalente para Liverpool, aunque en algunas partes más peligroso. Pero bueno, no se preocupen, vamos a volver con los fans de Liverpool y hasta vamos a entender por qué abucheamos al himno nacional de Inglaterra. Pero primero, Liverpool es una ciudad joven para estándares británicos. Nació en 1207 como un pequeño puerto pesquero. Pero, ¿qué es Scouse? ¿Y por qué la gente de Liverpool se llama Scousers? Pues viene de un plato noruego estofado que se llama lobscouse. Los baleneros noruegos salieron de Liverpool para ir a cazar ballenas en el Ártico. Y estos marineros noruegos enseñaron a la gente de Liverpool de cómo hacerlo. Y tras este periodo del siglo XVIII y XIX, en Liverpool hubo una proliferación de lugares que vendían scouse. Y cuando estos mismos marineros de Liverpool, tras los años, salían a otra parte del mundo, la gente les preguntaba de dónde eran. Pues decían Liverpool y la gente contestaba, Liverpool, Scouse. Y así se quedó el gentilicio hasta hoy. Pero con sus muelles tan movidos y el punto de contacto número 1 para todo lo que va y viene de Nueva York, Liverpool volvió la segunda ciudad más importante del Imperio Británico. Desde aquí salían barcos con armas, mercancías hacia África y regresaban cargados de esclavos, pasajeros, incluyendo muchos migrantes a América. Liverpool tiene cientos de años recibieron migrantes de otras partes del mundo, cosa que el resto del Reino Unido no tanto. Y esa es una de las razones que el acento Scouse es tan peculiar y dicen que difícil de entender. So you've signed someone, but I think this summer's been a bit of speculation about maybe players moving on. So at the moment I'm just hoping that Vas 15-20 minutos de allá y cambia el acento completamente. De todas las influencias en el acento, la que se puede notarse más es la influencia de los irlandeses, galeses y noruegos. Liverpool se reinventó con música en cada esquina, humor ácido y un sentido de comunidad que resume nuestro himno You'll Never Walk Alone. No, this is more beautiful than what we can say. This is beautiful. That's unique, you know. Hoy es una ciudad eterna en la memoria mundial, porque el Liverpool no es solo un puerto, es fútbol, es música, es rebeldía. Y gracias a los Beatles y al Liverpool FC, dejó de ser una ciudad olvidada para convertirse en un símbolo global. Ahora que hemos visto esta tremenda pasión que tiene para el equipo de fútbol Liverpool aquí en la Ciudad de México, ahora vamos a conocer a alguien que incluso los podría pasar en su fanaticismo. Pero me adelanto porque John, Paul, George y Ringo
no solo crearon canciones, construyeron un movimiento cultural que atravesó generaciones, idiomas y fronteras. Pero los Beatles no solo vendieron discos, cambiaron la forma de vivir la música, de vestir, de pensar. Y aunque salieron de Inglaterra, su eco llegó a todo el mundo. En México, desde los 60, hubo miles de chavos que se dejaron el pelo largo, copiaron su estilo y bailaron hasta el amanecer con sus canciones. Pero los Beatles eran sobre todo Liverpool. La ciudad está metida en sus letras. Penny Lane, Strawberry Fields Forever. Los bares donde empezaron, los muelles que marcaron su infancia. Liverpool les dio identidad, acento, carácter. Y ellos pusieron a la ciudad en el mapa para siempre. Hoy, más de medio siglo después, esta magia sigue viva en la Ciudad de México. Y nadie la mantiene con más fuerza que Ricardo. Miembro del Beatles Hall of Fame, dueño de más de 500,000 de piezas de memorabilia. Y el único loco que cada año se lleva a mexicanos de gira a Liverpool por los últimos 33 años. Si los Beatles hicieron eterna su ciudad, Ricardo se encargó de que también vivan aquí, en México. En su templo está en la Condesa, Abbey Rock, la única tienda 100% dedicada a los Beatles en todo el país. Vamos a ver, esperamos que sí, porque El letrero dice 12 y nosotros vinimos a las 10:30. Vamos a ver si nos abre. Ricardo. Sí. Martín. Hola. ¿Cómo estás? Oye, ¿y todas esas cosas que tenemos aquí, qué son? ¿Y de dónde son o cómo? Bueno, esta es la mercancía oficial que traje en esta ocasión de Liverpool. Mira, para ofrecer en la tienda. No, obviamente no es mucho, no es tanto. Pues es bastante, porque lo trajo así en maletas. En maletas. Sí, es en bastante. Maletas, sí. Este es nuevo, el cubo de Rubik de Beatles. Oh. Esas son réplicas de boletos y Ay, qué bonito. Programitas. Camisetas casi no traigo, porque a decir verdad, la calidad de nuestras camisetas que se hacen en México es muy superior a las de ellos. Sí, porque ellos lo hacen en China. Es la portada de la revista Moyo. John Lennon como Che Guevara. Y Paul McCartney como mexicano. Eso tampoco había visto. Esa es de la gira del 93. No. Se la tomó Fernando Aceves. Solamente se hicieron 3 impresiones de este tamaño. No. Y la fotografía, él fue contratado por Paul para ser su fotógrafo en México en su primera gira. Oye, también está muy interesante eso que estoy viendo aquí. Del Guinness. Sí, México. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, el mayor número de personas caracterizadas como The Beatles fue un concurso que se organizó hace 10 años, 2015, exactamente octubre de 2015, y se obtuvo el récord Guinness y México sigue teniéndolo. O sea, mayor que nos vestimos de Sargento Pimienta o de Abbey Road o de los trajes sin cuello. Ay, lástima, no sabía de eso, si no me hubiera ido. Fue hace 10 años. Sí, esta es la convocatoria, el póster que se hizo de convocatoria. Yo estaba aquí. Increíble, pero como no tengo espacio, no tengo enmarcado el récord. Esos 4 de vinil son promocionales de la compañía. Esa foto, pues es única porque ya no sé, es irrepetible. Sería mejor. Porque ya no está el edificio, lo tiraron. Mira esto. Mira, tiene estos. Mejor que la mía. Lo hubiera comprado de usted. Y lo que usted no sabe, yo he comprado unas cosas aquí hace pues casi como 10 años, yo creo. Ajá. Uno de los 4 estaba en una figurina cruzando Abbey Road. Y lamentablemente en una mudanza se rompió y estaba muy triste por una semana. Este tipo de figurines hechos en México, la artesanía mexicana, es lo que me llevo a vender allá. Y debe de ser el único tienda 100% enfocada en los Beatles en la República de México. Hasta donde sé, sí. ¿Y tiene una pieza favorita? Bueno, es que hay cosas que tiene uno más cariño por ellas que por otras, que por circunstancias personales muy especiales, ¿no? Algo que me hayan regalado alguna persona en especial o algo que me costó. No trabajo, sino esfuerzo, sacrificio. Entonces esas figuritas son de mis consentidas, ¿no? Pero esas pues están
no están aquí en la tienda. Mira amigos, esto es el ejemplo de Liverpool y Ciudad de México, así como mis tenis. Uno de Liverpool, uno de México, así como mi corazón. Está mitad en Liverpool, mitad en México. Hechas en México, de muy buena calidad, con Beatles. Qué padre, está increíble. Este es el baño, que solo como no nos bañamos aquí, pues mira, VHS. Los betas no están aquí porque no caben, pero esos son puro VHS. Sí, he pasado una parte de betas, pero el cúmulo de las betas son cajas y cajas que no cabrían aquí. Sí, y son cassettes en esta parte, pero esto es una parte mínima de todos los cassettes que tengo, que los tengo en otra bodega, en otro cuarto, en la planta baja hasta el fondo, que está lleno de cajas con cintas VHS, cintas de 8 tracks, cintas de cassette, y aquí solamente pues lo que he podido acomodar. Me traje los VHS y unos pocos betas, pero los que tenía a la mano, porque no puedo traer todos los betas de golpe. Sí, y acá está mi colección de viniles como grupo y de chácharas, de juguetes. Esas son mis artesanías, las que conservo yo, porque es imposible tener todas. Claro. Y digo, no le hallo mucho caso a tener todas las artesanías que me hacen, ¿no? Entonces las que más me gustan, algunas que me regalan, por ejemplo, esas me las regalaron de El Salvador, esas 4 figuritas de sargento. ¿Y hay otros fans tan locos como tú en otros países, en América Latina? Sí, y aquí en México también. Sí, no. Hay Monopoly de Beatles, no sabía. Y son varios, ¿eh? 1, 2, 3, ¿la puedes sacar? 4, 5, 6, sí. Cualquiera es verde, submarino amarillo. Sí. The Yellow Submarine Monopoly. Son 2 ediciones diferentes. Ah, sí, una es 50 aniversario y la otra es normal. Hasta la placa de la casa de John. ¿Tiraron la casa de George, era? Y tú vas a saber eso mejor que yo, estoy seguro. No. Que antes en Liverpool había Magical Mystery Tour y te lleva a la casa de los 4 Beatles, pero ya dejan de ir a uno de los 4, pero no me acuerdo cuál. No, porque cerraron la calle. No es que tiraron todos los edificios ahí. Ah, no. Iban a tirar la casa de Ringo en el Dingle. Porque era una zona que ya estaba deshabitada y estaba muy... Está feo. Pero cuando se enteraron que iban a tirar todo, incluyendo la casa de Ringo, hubo un movimiento popular. También mundial. También mundial, sí. Y finalmente el ayuntamiento de Liverpool cambió sus planes y más bien remodelaron la zona. Entonces ya volvió a ser zona habitacional. Bueno. Y la casa de Ringo pues quedó muy bonita, remodelada. Porque hay un concepto aquí que los quiero mostrar. Aquí en Inglaterra hay esos que se llaman blue plaques. Y la casa de cada persona importante le ponen una placa. Eso es una cosa como oficial del gobierno y es muy padre porque puedes ver, o sea, estás ahí caminando y ves, mira, esa es la casa de Benito Juárez, esa era la casa de Porfirio Díaz, o sea, todo eso está bastante chido. Y obviamente si tú tienes una casa que tiene una placa, se incrementa el valor. Amigos, estamos aquí con el super fan de los Beatles, presidente del Club de los Beatles y varios títulos más que nos va a decir Ricardo Calderón. Estoy impresionado. No he visto una colección tan grande de los Beatles, pero como me acaban de decir, creo que no he visto una colección de algo tan grande en mi vida. O sea, ¿cuánto tiempo tiene coleccionando cosas de los Beatles? Pues desde lo primerito, el primer recorte de periódico que me cayó hace 61 años, lo conservo y sigo conservando todo lo que me cae. Oye, ¿y eres el fan número 1 de los Beatles en América Latina? Que eso es muy relativo, ¿no? Muy subjetivo también. Porque, no sé, yo adoro a los Beatles. No son mi razón de vivir, pero me han acompañado toda mi vida. Han alegrado mi vida y me han acompañado en los momentos tristes que siempre han estado conmigo. Que los quiero con toda mi alma, pues sí, que eso es innegable, ¿no? Pero al igual que yo, conozco mucha gente que también los quiere con toda su alma. Y eso es lo que nos hace fuertes a los fans de los Beatles. ¿Tú eres un Beatlemaniac? Sí, totalmente. Oye, y cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Mira, este es un reconocimiento muy reciente. Tiene 2 años ya, que me indujeron al Salón de la Fama de la Caverna. Wow. Sí. O sea, estás ahí en The Cavern, en
en Liverpool? Sí, en la caverna de Liverpool. Por llevarles gente, en pocas palabras. O sea, porque tú ya, cada año, ¿por cuántos años tú llevas gente de aquí a Liverpool? Desde ¿correcto? 1992. Porque cuando yo te llamé, tú estabas en Liverpool. Exactamente. Y nos confundimos porque decimos, oye, vamos a hacer una entrevista. Y tú dices, pues sí. Y Pues yo sí, le tiene dije, que ser mañana porque me regreso. Sí. Me regreso a México. Dice, no, pues yo estoy en... Ah, ok. Sí. Tengo desde el 92 haciéndolo, llevando gente. ¿cuántas personas? Ya en los años recientes, 50. 50. Esa- O sea, tú llevas 50 mexicanos cada año a Liverpool, más o menos. Sí. Wow. O sea, hay veces que 44, 47. Sí. Pero mi tope son 50. Es su primera vez para algunos de ir a Liverpool. Para supongo. muchos. Para En muchos. este viaje en especial es la primera vez que llevo un 50% de repetidores y un 50% de gente que iba por primera vez. Pero normalmente llevo más gente nueva que gente repitiendo. Queremos saber qué hacen ahí en Liverpool. Hacemos 2 recorridos caminando y un recorrido en autobús. ¿El Magical Mystery Tour? Pero no usamos el camión del Magical Mystery Ok. Tour porque ese está, pues, que es suficiente para el fan casual, para el que va una vez y quiere ver Penny Lane, Strawberry Fields. Por fuera, desde la ventanilla del camión, ahí está la casa de Menlo Sí. Avenue de John, ahí está la casa de Ringo, ahí está Penny Lane, ahí está Strawberry Fields, pero sin bajarse. Sí, así es el tour oficial. El oficial dura 2 horas, Ajá, y el el mío de- dura 9, pero nos bajamos en Penny Lane, en Strawberry Field, en la casa donde nació George, en la casa donde nació Ringo, en la casa donde vivió Ringo, en la casa donde, en la maternidad donde nació Paul, en la casa donde creció Paul hasta que se hizo famoso, en la maternidad donde nació John, en la casa donde creció John hasta los 4 años, en la casa donde vivió John de los 4 hasta que salió famoso. Yo ya quiero hacer su tour. Creo que me va a llevar a mi ciudad y pues, presentarme muchas cosas que no sabía. Claro, claro que sí. Vayan a visitar a Liverpool, amigos, porque es una ciudad hermosa. Y de hecho, vayan a su tour. Sí, claro. Si alguien está viendo este video y quiere ir a tu tour, ¿cómo lo hacen? Pues que me contacten por correo de preferencia. Seguimos juntos.ricardo@gmail.com. Pues mi actividad como fan de los Beatles fue creciendo. O sea, los festivales que tengo, Colección. la colección, bueno, eso pues, ahí solita se va cuidando, ¿no? Pero los festivales que hago Ok. 5 veces al año. ¿Cuáles son? El próximo es ahora los días 10, 11 y 12 de octubre, 3 días de grupos tocando música de Lennon por el aniversario de John Lennon en el Centro Cultural Futurama. Y lo más importante, no cobro 5 centavos, no cobro nada. Son eventos gratuitos, sí, que lo puedo lograr por el patrocinio que me prestan el lugar, la alcaldía Gustavo Amadero, y que las bandas van a tocar gratis para darse a conocer muchas de ellas y otros pues para regalarles esa actuación a sus fans. Desde Morsa, que son los más conocidos, hasta el grupo más nuevo, van y no me cobran. Entonces, eso es en octubre. Y luego en diciembre, a principios de diciembre, que es el 10, 11, 12 y 13 de diciembre, tendré el gran festival de los Beatles, que son 4 días, son 2 escenarios, es sala de cine, sala de conferencias, salón de ventas y también todo gratis. Y tengo 50 y tantos grupos tributo a los Beatles tocando gratis. Wow. Entonces, y en febrero tengo para George, y en junio tengo para Paul, y en julio tengo para Ringo, y otra vez en octubre tengo para John. Todo eso quita tiempo, lleva tiempo. Sí, claro, sí. Entonces todo eso ha ido creciendo porque cada vez hay más fans de los Beatles en México. Entonces, por un lado me baja el trabajo como abogado, por otro lado me suben las actividades como Beatle. Bueno, pues decido. Tengo la tienda y la tienda, quería yo poner ya la tienda. ¿Dónde la pongo? Tengo una sala de espera que no se usa, ya no tengo gente, está vacía. Abro una puerta a la calle y pongo ahí mi tienda. Todo esto que lo tenía yo en cajas, lo tenía yo guardado, lo que tenía yo guardado no tenía forma de exhibirlo. Vivía yo en esta casa con mi esposa y mis 2 hijos de mi segundo matrimonio y no cabíamos con tanta caja
de cosas. Decidí que nos cambiáramos de casa y dejarle la casa a los Beatles. O sea que tenías tantas cosas de los Beatles en tu casa que hasta la familia tenía que salir para las cosas. Los Beatles nos corrieron de la casa. Pero entonces podremos decir que antes eras abogado y ahora eres fan profesional de los Beatles. 100% dedicado a los Beatles. Pues quería agradecerte porque solo vinimos a media hora y ya hemos pasado mucho tiempo. Te quería agradecer de corazón. Muchas gracias por eso. No. Ha sido un placer pues conocerte, ver un fan tan fan de los Beatles y me gusta que, o sea, ver el orgullo que tienes, que quieres compartir información, quieres compartir, mira esto, o sea, está excelente y eres una excelente representante de México para los Beatles, la verdad. Pues obviamente los invito a que vengan a la tienda. Estamos en Amsterdam número 302, Colonia Hipódromo Condesa. Espero que le haya gustado eso. Ahorita vamos a ir siguiendo viajando por Liverpool sin salir de la Ciudad de México. Otra cosa que Liverpool tiene en común con México es el amor para la música en vivo. Y en la CDMX, ¿dónde mejor para música en vivo que Plaza Garibaldi? Vimos una cantidad increíble de pasión y amor en este viaje a Liverpool sin salir de la Ciudad de México. Pero hay un detalle. El único de Liverpool hasta ahorita soy yo. Y además parezco más un Beatle en su época marihuanado que a Steven Gerrard. Así que es momento de arreglar eso. Vamos a descubrir cómo conseguir un corte de pelo auténtico al estilo de la gente de Liverpool. No, así no. Hey, no! Hey, no! Calm down. What's going on here? Seguimos viajando a Liverpool sin salir de la Ciudad de México, aquí en The Gentleman's Barbershop. Acompáñame. Bienvenidos a The Gentleman's Barbershop. Somos una barbería inglesa, el concepto inglés, y tenemos 10 años aquí. Ofrecemos servicios como el corte para el caballero, también afeitados tradicionales. Oye, ¿cuál es la especialidad de aquí entonces? Nuestros afeitados. Ok. Ahorita vas a tener la experiencia con el barbero Ogier y a ver cómo si te duermes en el servicio. Bueno, pues sí me hace falta, ¿no? Ya vamos a ver, amigos, ya vamos a ver. Ok, pues vámonos. Amigos, es un año desde que me han cortado el pelo y hoy es un día muy grande aquí en The Gentleman's Barbershop. ¿Qué le gustaría que hiciéramos con su cabello el día de hoy? Yo lo que quiero es un corte de Porfirio Díaz. Seguro que no todos los días le piden eso. Pero yo necesito salir más o menos así. Ok. ¿Sí entiendes el corte? Un poquito de zoom. Está difícil porque no había buenos iPhones en este entonces. Entonces, amigos, el día de hoy, no sé si eso se enfoca bien o no. Ya tengo el traje de Porfirio Díaz. Intenté crecer mi bigote. Esa es la parte más importante. Claro, sí, lo que resalta bastante. Yo nunca he tenido un bigote. Esa es la primera vez en mi vida, a mis 42 años. Ok. No sé qué hacer con un bigote. Me dicen que por eso parezco Paco Taibo. Ya estamos hasta la madre. Porque está todo descuidado mi bigote. Y lo queremos dejar así, bien bonito, bien marcado. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to Mira, lo que tienes que saber del plan de Ayutla es to let her into your heart. Then you can start. ¿Qué opinan el después? ¿Cómo me quedé? Me acaban de decir que quite 15 años, ¿es correcto? Para los que pusieron la edad que parezco antes, ahora ponlo después. ¿Cuál les queda bien? Mira, es la primera vez que tengo esto de bigote. Me gusta mucho cómo me quedó esto. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Pareces otra persona. ¿Verdad que sí? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes que están viendo? ¿Sí me quitaron años o no?
Oye, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Cuando quieren, estamos aquí. Muchas gracias. Es un gran lugar, me gustó mucho. Gracias. Me pusieron muy relajado. Casi creo que me quedé dormido. ¿Sí un te poquito. dormiste? Creo que sí. El masajador, todo estuvo padrísimo, padrísimo. Oye, ¿qué te parece si vamos a Liverpool para comer y que te entrevistamos un poco? Perfecto, vamos. Liverpool es parte de mi vida, pues literal, porque pues yo soy de Liverpool, ¿no? Entonces esa publicidad estaba hecho especialmente para mí. No puedo contarles, amigos, el número de veces que se han confundido cuando digo que soy de Liverpool, que piensan que trabajo aquí en Liverpool. Soy británico, de Liverpool. Yes, para la gente de Liverpool. O por lo menos alguien que trabaja ahí que sabe. Pero lo que yo sí puedo decir es que Liverpool es parte de mi vida. Y de hecho es curioso porque imagínate para ustedes si se fueran a vivir a Inglaterra y hay una tienda que se llama La Ciudad de México o Toluca, de Monterrey, Guadalajara, Puebla. O sea, para mí eso es como tener la tienda de Liverpool en México. Como la magia de la tele, aquí andamos en la tienda de Liverpool con mi estimado y queridísimo Tim. Tim, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Súper, pues mira cómo me veo. Excelente. Fuiste al mejor barbería del mundo, ¿verdad? Gentleman Spa. Estamos en Liverpool, qué raro, ¿no? Sí, está raro. Y cuéntanos de ti, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces aquí? Soy Tim, llevo casi 15 años aquí en México. Primero vino a aprender español. Mi tío es mexicano y mi tía es inglesa. Y tengo primos, la mitad ingleses, la mitad mexicanos. Y vino para estar con ellos y también para tratar de aprender español. Ya llevo 15 años aquí. Sí, estudié mi carrera aquí, soy arquitecto, pero me dedico más a las barberías aquí en la Ciudad de México. Todo el proceso de aprender español me costó mucho porque soy una persona tímido y no me gusta decir error en la gente. Entonces me salió pues bastante cosas chistosas también en esa época. ¿Cómo describirías para la gente que no conocen cómo es Liverpool? No, a mí me encanta Liverpool. Sí, tienes playa, tienes bosque, tienes ciudad, tienes el mejor equipo del mundo que no es Everton. It was Gerrard! Puts a grain of doubt in the back of Milan. Sí, tienes todo y la gente también, yo creo que se marca una diferencia con la gente. Somos muy cálidos, sí, somos gente honesta, muy trabajador. Tal vez escuches otras cosas de personas afuera de Liverpool que pueden decir, nosotros robamos o hicimos eso en ese evento. KCM, I love adrenaline. I'm from Liverpool, it's not Everton. Where they push bullets through your skeleton. That's the 9 milli or the Remington. Pero yo creo que es porque son celosos porque no son de Liverpool. Frases Scouse con Tim y el chile inglés. A ver, vamos a hacer unas frases Scouse. Pues, ya mes. Y es como, oye. No way, lad. No way, lad. Lad es como, bueno, para la gente que les gusta Paddy the Body, ya le escuchan diciendo sí, cada rato. And then, lad. Oh, shit, lad. That's what that is, lad. Lad, I've said it before. I eat like 6 Whisper Golds at once, lad, and that's what happened, lad. I'm here to take over, lad. Haz tu acento como lo tenías o cuando estás con tu familia y dime, ¿qué quieres? Una lata de coca, pollo y unas papas fritas. I want a can of Coke and some chips. Pero yo creo que todavía me falta. Sí, todo. Se quitó. Ya, se te quitó. Tim llegó a México en 2010, yo en 2004. Y de todos modos, yo soy de 35 minutos de Liverpool y nunca tuve un acento regional. Oh, you fucking will, whereabouts? Pero lo que quise hacerles escuchar era esto. Do you know what the best chicken and can of Coke is in the area? Chicken and can of Coke. What do you want chicken and can of Coke for? ¿Por qué en Liverpool decimos con orgullo soy scouser, pero no soy inglés? ¿No suena como si un chilango, regio, pipope dijera que no es mexicano? Pues no, para nada. Porque lo que pasó aquí no lo puedes comparar con nada. When you see Liverpool are playing God Save the King, the Scousers boo it.
we're not English, lad, we're Scouse. Hay mucho que está detrás de eso. Desde la migración de Irlanda, la gran huelga de 1911, Margaret Thatcher y su sistema deliberado de declive controlado, Managed Decline for Liverpool, pero sobre todo es la tragedia del Hillsborough. Y contar esa historia es algo muy difícil para mí, pero es una historia que se debe de contar. Esto, literal, es de mis memorias más viejas. Tenía 5, casi 6 años. Y la neta no puedo recordar de nada antes del 15 de abril 1989. La semifinal de la FA Cup entre Liverpool y Nottingham Forest. Ese día 97 personas murieron aplastadas por hacinamiento en el estadio de Hillsborough, Sheffield. Fue la mayor tragedia de un evento deportivo en la historia del Reino Unido. Era la culpa de la policía. Pero hubo uno de los peores encubrimientos de la historia del Reino Unido y culparon a las víctimas. Metieron historias falsas a la prensa echando la culpa al hooliganismo y fans borrachos cuando ni al caso. Todos le dieron la espalda a Liverpool. Y no solo los sospechosos habituales como Margaret Thatcher. Por cierto, he cortado los 12 minutos que tenía de la Dama de Hierro, primera ministra mujer en el Reino Unido y cofundadora del neoliberalismo moderno, ahí con su cuate Ronald Reagan, pero eso lo dejamos para otro día. Lo que sí les puedo decir es que en Liverpool odiamos a Thatcher. Sino el periódico The Sun, uno de los peores infractores que dirigió una campaña de mentiras deliberadas y difamación de nuestro nombre. En realidad era realmente indignante. Decían que los fans robaron los bolsillos de los cadáveres, que orinaron sobre la policía, que golpearon a un policía mientras le practicaron respiración boca a boca. Cada cosa después era comprobado de ser una mentira. Fue escandaloso, avergonzado, pero ya hizo daño en contra del buen nombre de la gente honorable de Liverpool. Para darles contexto, especialmente a los más jóvenes que están viendo eso, pero en 1989 no había internet. Apenas teníamos 4 canales de televisión y pues periódicos. Y los periódicos, sobre todo este de The Sun, casi gobernaba el país. De hecho, aquel periódico era famosísimo para siempre apoyar al partido político que ganaba la elección general. Tan fuerte e importante era su apoyo para incluso formar gobiernos en este entonces. Ahora iban en contra de Liverpool con todo. Y el gobierno de Thatcher se alineó con la narrativa. Todo el país le dio la espalda a Liverpool. Pero la gente de Liverpool somos buenos en no olvidar y mejor aún en pelear. Y hubo una campaña masiva de Don't Buy the Sun. Llegaba la campaña no solo a Merseyside, sino a todos sus alrededores también. Y los supermercados y abarrotes de la área, todos respetaron y no vendieron este periódico. También tenía sentido desde su punto de vista, porque si sí lo venderán, solo haríamos esto. Las mentiras de Hillsborough estaban basados en los estereotipos negativos de los Scousers. Y funcionó, porque la policía pasaba 30 años culpando a las víctimas. Y habían suficientes borregos en el resto del país como para creerles todo. Luego llegó un político para conmemorar la tragedia en Anfield y eso cambió todo. Today, as the Prime Minister has asked me to convey, we can at least pledge that 96 fellow football supporters who died will never be forgotten. And he asks us to think at this time
Durante años sabían la verdad y aún así decidieron enterrarla. No fue un error, no fue incompetencia, fue una elección deliberada, un encubrimiento de los poderes oficiales. Andy Burnham, ministro del gabinete, fue enviado a Liverpool a dar un discurso, un acto simbólico, superficial, pensado como jugada de relaciones públicas para representar al impopular primer ministro. Burnham escuchó. En ese momento vio el dolor, sintió la rabia y entendió que esto no solo era una causa política, era una herida abierta que llevaba décadas superar. Ese fue el fuego que lo encendió. Y ese fuego fue el principio del cambio real. Gracias a la presión de las familias y el giro provocado por Andy Burnham, en 2012 se publicó el informe final del Hillsborough Independent Panel. Y por fin, después de más de 2 décadas de mentiras, la verdad salió. No hubo comportamiento indebido de los aficionados. La policía manipuló pruebas, alteró reportes y mintió sistemáticamente. El desastre fue causado por una falla catastrófica de planificación, control y respuesta de las autoridades. Este informe fue un momento de justicia histórica. No devolvió las vidas perdidas, pero limpió el nombre de una comunidad entera que había sido calumniada por generaciones. Pero hasta el día de hoy, en septiembre 2025, nunca hubo culpables, ni se fue a la cárcel nadie. Más de 35 años después, las familias siguen luchando y buscando justicia. Así que claro que hay varias razones de por qué ves pancartas que dice Scouts, not English. Pero deben de saber que no es solo una frase, es un grito. Es una forma de decir, ustedes nos traicionaron, nos mintieron, nos dejaron solos. Es resistencia, es identidad y es memoria colectiva. Si alguna vez te preguntaste por qué Liverpool es diferente, por qué la ciudad se siente como un país dentro de otro, ahora lo sabes. Y no es solo fútbol, es una historia de partida, de lucha y dignidad. Hablando de eso de identidad, tú eres Scouser, English, British. A ver, ¿en qué orden te sientes más? Y dime antes y ahora. Yo creo que primero pues británico. ¿Y siempre ha sido lo mismo? Yo creo que antes, cuando estaba viviendo en Liverpool, sentí que era Scouser, pero ahora que ya llevo varios años viviendo afuera sí, como siento más identificado que soy inglés o del Reino Unido. Yo también. Yo no tenía mucho acento porque, bueno, en Chester, de todos modos, el acento es como medio Scouts, no es Scout. Y todos son fans de Liverpool. Ya. Hasta hay una tienda de Liverpool en Chester. Después de tragedia donde murieron en el momento 96, hoy 97 fans que salieron de su casa en la mañana y no regresaron nunca. Y después de que murieron esos 97 personas y que la prensa inglesa, la policía inglesa, el gobierno inglés, todos nos echaron la culpa, pero sabíamos que no era nuestra culpa. Y por décadas estuvimos luchando, diciendo no fue nuestra culpa. Y la gente del resto del país nos dijeron, ay, Scouts is always the victim. O sea, siempre es víctima. Y es algo muy, muy, muy fuerte. Porque imagínate que te acusan de asesinato y no lo hiciste. Y por décadas estás luchando, diciendo yo no fui, yo soy inocente, yo no fui. Eso es el equivalente. Y cuando la gente del sur de Inglaterra, de Londres, por ahí, nos vienen a decir en un tono de burla, ay, víctimas, como siempre, nos molesta más que pues, es lo peor. Pero que dicen que chinga a mi madre, que me dicen víctima como siempre. Y eso es el tipo de cosa que el día de hoy, o sea, a mí me preguntan mucho, ¿por qué te sientes más mexicano que inglés? Y creo que estas cosas tienen que ver. Yo nunca era alguien que amaba la bandera, que amaba la familia real. No, de donde nosotros somos hay un muy fuerte sentimiento anti-establishment. O sea, es como la mayoría son anti-establishment. No te gusta la reina, no te gusta la bandera, no te gusta el himno nacional. Y no todos, pero estoy hablando en general de una población grande. Hay muchas excepciones. Y yo creo que por fin, cuando yo llegué a México, vi que la bandera ya no era algo que divide, era algo que une. Y me encantó la manera que los mexicanos me trataron. O sea, yo creo que mi personalidad era más mexicano antes de haber venido aquí. Todas esas cosas se juntan. Incluso, o sea, mi mamá, bueno, toda mi familia les caga Inglaterra. Son, podrías decir, anti-ingleses. O sea, juegan el fútbol
mi mamá, literal, no importa con quién están jugando, Alemania, Estados Unidos, México, Colombia, Senegal, mi mamá quiere que gane el otro equipo que no es Inglaterra. Pues mi papá es igual, fan del otro equipo, es fan de México que Inglaterra y vive allá. Entonces, pues imagínate, uno que sí ha vivido en México, obviamente le va a costar más México. Oye, y llegaste hace 15 años, ¿no? ¿Cuál fue tu primer shock al pisar la Ciudad de México? Yo creo que sí sentí inseguro cuando llegué por todas las noticias que ves en Inglaterra y casi piensas que te van a secuestrar cuando bajas del avión. El shock fue eso, sentí que no estaba libre, que tuve que viajar en coche, pero realmente no es así. ¿Pero te regresarías a vivir? ¿Cuándo? ¿Cuál es el plan? No está en mis planes pronto. Siento que estoy faltando algo allá con familia, con amigos, es más eso que... Oye, ¿y qué pensaste la primera vez que llegaste a México y viste la tienda Liverpool? Yo me saqué de onda, estaba así de... ¿Por qué se llaman? ¿Qué tienen ahí? ¿O voy a tener descuento? Sí, pero estaba raro, mandé fotos a mis amigos y como que era broma por un rato. ¿Quién toma más, el chilango o el scouser? El scouser. Scouser o en otras partes de Inglaterra también. Después del trabajo vas por unos pints y es algo normal. No vas a tu casa, ¡pum! Eso es la tradición que los hombres saliendo de las fábricas o saliendo del puerto, o sea, siempre se iban al pub para tomar unos pintas con sus amigos. ¿Qué te gustaría que la gente de México saben de Liverpool como ciudad? Yo creo que si tienes planeado y solo vas a Londres, estás perdiendo muchísimo. Yo siento que viajar y por el norte, cruzar por los Midlands, vale la pena 100%. Hay mucho más afuera de Londres que puedes visitar. I need somebody help, not just anybody. Aquí estamos en la calle de Liverpool, Colonia Juárez, la mejor ciudad de Inglaterra, en una de las mejores colonias de la Ciudad de México. Esta calle es un poco esparsa, no hay tantas cosas. Ahorita vamos a checar qué hay. Lo que es interesante es los que vieron el capítulo de Viajar a Inglaterra. Ya les habían escuchado que les conté todos esos edificios del Porfiriato, de la Roma y la Juárez. A mí me encanta. Porfirio de él le encantaba todo lo que era extranjero. Pero mira, algo que sí es muy interesante aquí. Orden de Malta, Asociación Mexicana de Malta. El Orden de Malta, México, aquí en la ciudad. ¿Quién sabe, verdad? En este lugar estuvo la casa del presidente Francisco Romero, incendiada en los días de la decena trágica, 1903. Dirección y monumentos monumentales para el público. Cállense, pichiqueños. Siempre hablan tan fuerte, pichiqueños. La decena trágica viene en el examen de la naturalización para ser mexicano. A ver, pónganse en los comentarios, ustedes cuéntame. ¿Qué era la decena trágica de 1903? ¿Sí terminaron la primaria? Hoy es un gran día porque estamos aquí enfrente de Loguti, el segundo bar, porque el primero ya está cerrado, el otro que vieron. Hoy ya es el segunda temporada después del primero que salió en este video. Es el tercer partido del año y vamos Liverpool en contra de Arsenal. Así que vamos a ver, acompáñame. Terminó el partido y aquí estamos con Iván y Samuel, que son los fundadores de México. ¿Cómo vieron el partido? Pues la verdad, yo esperaba que fuera un poquito más cerrado. Creo que hasta cierto punto lo sentí un poco más fácil de lo que pensé que iba a ser, pero el resultado era lo importante y estoy muy feliz del resultado. La neta, sí. ¿Cómo lo ves? Yo estaba preocupado, la verdad es que cuando llegamos dije, en algún momento tiene que despertar este City, pero no se vio. Hoy creo que en la cancha hubo un solo equipo, muy justo el resultado, creo que hasta pudo haber sido más. La neta, un poquito más soltado, pero... Pues Mo hubiera agarrado un hat-trick solito. Sí, debió haberlo hecho. Al menos dos, la que falló mano a mano, eso sí era clarísimo. ¿Cuánto tiempo llevan desde que son aficionados de Liverpool? ¿Cómo pasó al principio? Pues la primera vez nos reunimos para ver un Crystal Palace contra Liverpool en la 13-14, que fue donde terminaron empatándole 3-3 al Liverpool. Fue el primer partido y ahí como que nos empezamos a poner de acuerdo para ver algunos partidos, estar ahí organizándonos. No nos gustaba ver los juegos solos, entonces al principio iban en mi casa, luego empezamos a buscar lugares en el centro y anduvimos por ahí en algunos lugares, sobre todo del
centro. Sí. Y después terminamos aquí en Legutía y ya tenemos un rato aquí, la verdad. Sí, la verdad aquí nos abrieron las puertas y muchas gracias a Legutía porque sí nos han recibido a cualquier hora y cualquier día, entonces ya esta es nuestra casa. Pero sí, bueno, yo personalmente empecé a ver a Liverpool por ahí del... O sea, me acuerdo que vi la final de Estambul, pero todavía no le iba a Liverpool, todavía no tenía conciencia como de irle a un equipo en otro país. Entonces hasta por ahí del 2008 yo empecé a seguir a Liverpool, porque empecé a ver a jugar a Gerrard ya un poco más seguido. También empezó a llegar la Premier League más a México. Empecé a ver a Gerrard y yo dije, este equipo es otra cosa, Y este jugador es lo creo que la mayoría, bueno, al menos yo también coincido en que Gerrard es parte fundamental de haberme enamorado del equipo. ¿No? Más allá del peso simbólico que pueda tener en copas o no, creo que Gerrard pues, es un icono. Sí, una pieza clave de eso. Y sí, pues, nos reunimos, al principio éramos 5 personas, ¿no? En un departamento viendo... O sea, sí empezó nada más con 5 personas. Sí, ahora son como 60 hoy. Estaba intentando contar. Hemos llegado el Pasagüero en el centro. En las finales de Champions hemos sido 250 personas. Oye, ¿y cuáles son sus momentos de Liverpool favoritos de la historia? Digo, hablando por los que he visto, porque obviamente pues el Liverpool tiene una historia enorme, pero de los que he visto pues tiene que ser la final de Champions del 2019. Le ganamos a los Spurs. Ah, sí. Porque además también creo que es la... ¿Pero la final o la semifinal? No, yo me quedo con la final porque la semifinal pues digo, también somos personas digamos normales y no pude yo ver el partido de vuelta aquí. O sea, tenía que trabajar y no pude zafarme. Entonces la final sí lo disfruté así al 100, me entregué al 100 y con 200 personas más fue para mí increíble y también creo que ese ha sido el evento más grande y más de los más recordados de México. Entonces para mí ese y pues lamentablemente la liga la tuvimos que celebrar pues solos, ¿no? También en su casa por el COVID. Entonces, qué triste, ¿no? Me quedo con la final de Champions. Pero viene la buena. Esta sí vamos a poder. No, yo creo que para mí la remontada al Barça. Sí, esa remontada no mames. Contra el Barcelona fue una locura. Uno de los partidos más épicos. Mis momentos favoritos en el grupo. Queríamos hacer esto pues, un poco más grande, ¿no? Queríamos que más gente pudiera estar igual con nosotros y eso creo que también es como de algo que atesoro del grupo. Si estás en la Ciudad de México y quieres venir a ver al Liverpool, tienes que venir a la Guti a ver el partido con México. No hay otro lugar. Buscan ahí Mexicop en internet y vengan aquí a Guti para ver Liverpool ganar la liga. Pues estamos aquí en el medio tiempo y aquí estamos con James, quien ya conocieron antes en el video. En la vida real era la temporada pasada, pero por ustedes eran hace 5 minutos. James, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, poco pues molesto con el partido. Es una reflexión de la temporada para el Liverpool, que somos campeones, pero no hemos jugado muy bien, ¿no? Y pues no sé, siempre los dos equipos están jugando mal. Un sentido que, no sé, simplemente los dos equipos no quieren perder. Se va 0-0. Yo cambiaría la decisión de Szoboszlai, lo pondría en el medio, Bradley lateral derecho, porque siento que estamos perdiendo mucho en el medio. Oye, ¿y qué opinas de Wirtz hasta ahorita? Quiero dar tiempo. En los pocos momentos, y entiendo que son muy pocos, que ha mostrado algo, siempre ha mostrado algo muy diferente que tiene cualquier otro jugador en nuestro equipo y en la Premier League. Sí, es obviamente que le está costando trabajo. Tal vez no debe ser titular cada partido. Por ejemplo, hoy, no sé, siento que nadie puede esconder y, no sé, me gustaría, hay que aprovechar y tenemos que como dominar el medio y siento que estamos perdiendo mucho ahí. Pero le quiero dar tiempo, apenas es el tercer partido, entonces hay que ser paciente con él. Y última pregunta, ¿cómo va a quedar este partido? Ahorita andamos en 0-0 a medio tiempo. Pues mi predicción antes del partido fue 2-2, pero creo que ahora me cambio para 0-0, que no creo que un equipo va a meter un gol y digo que ganamos, pero no me están convenciendo mi querido Liverpool. Yo creo que vamos a ganar 1-0, vamos a ver. Espero que sí. Órale, acompáñanos. 1-0, te dije. Yo debo tener más confianza. Qué gran golazo de Szoboszlai. Jugador de la temporada y dos primer lugar en la liga. Sí, ¿cómo lo viste? Lo tomo mucho mejor segundo tiempo. La verdad no lo esperaba. Obviamente se fue. Tal vez tiene una lesión un poco más seria. Olvidando esto, gran resultado. Y todo el partido antes fue como Arsenal va a ganar por primera vez en Anfield de mucho tiempo. Pero no pasó para nada. Aquí estamos en México. Todos acá están muy bienvenidos a pasar a ver el partido con nosotros. Si no lo van a Liverpool, pasen el tiempo con nosotros y los vamos a convencer porque está muy chido. Invita a tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu abuela, porque la verdad te van a pasar muy padre. Y si eres fan del Liverpool, estás lejos, hay que hacer el viaje alguna vez porque la verdad lo pasamos muy bien. Cantamos canciones, siempre estamos juntos, somos amigos que ven el partido juntos y pues mira, espero que puedan caer algún día a México.